Ok, entonces la parte de refracción. ¿Sí? ¿Cuál es lo que queremos de esto? ¿Sí? Que puedan definir lo que viene siendo el índice de refracción y expresar tres leyes que describen el comportamiento de la luz refractada. Vamos a aplicar la ley de Snell para resolver problemas que impliquen la transmisión de la luz en dos o más medios. Tenemos que lograr determinar el cambio de velocidad de longitud de onda de la luz cuando se mueve de un medio a otro. Y vamos a ver lo de reflexión interna total y ángulo crítico. Ok, entonces vamos a ver lo que viene siendo la refracción. Entonces miren, la luz como ya vimos se propaga en línea recta, ¿sí? A una velocidad constante, obviamente cuando tenemos un medio determinado, ¿sí? Habíamos dicho que en el vacío era de aproximadamente 300,000 kilómetros sobre segundo, ¿sí? O 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pero si cambia el medio, la rapidez de la velocidad de esta luz, ¿sí? Va a cambiar también, ¿sí? Va a depender del medio en el cual esté. Y al entrar a otro medio, pues esa velocidad de la luz pues va a, por así decirlo, a disminuir, ¿sí? Cada vez va a ser menor la velocidad al estar en un medio, por así decirlo, más denso, ¿sí? Digamos que nosotros lo tenemos todo en condiciones bonitas y así, en el medio que es en el vacío. O nosotros consideramos el aire pues casi como si fuera el vacío. ¿Ok? Entonces miren, la desviación de un rayo de luz cuando pasa oblicuamente de un medio a otro se conoce como refracción. La refracción se fundamenta de la siguiente manera. ¿Sí? Es parecido al de la reflexión, pero miren. Aquí tenemos dos medios, ¿sí? El de acá arriba es aire y el de acá abajo es agua, ¿sí? Viene el rayo incidente, ¿sí? Que viene siendo este, ¿sí? Este que tenemos aquí de línea punteada es la normal, que como habíamos dicho, la normal se traza exactamente en el punto con el cual llega el rayo y exactamente en el punto de separación entre, en este caso, entre aire y agua, ahí se traza la normal perpendicularmente a esta línea, ¿sí? A esta línea divisora. Entonces, el ángulo de incidencia se va a medir a partir del rayo incidente y la normal, ¿sí? En el caso de las refracciones, por ejemplo, cuando sí pasa luz, ¿sí? Como vimos en el de la reflexión, era que llegaba, no pasaba, chocaba y se devolvía así, rebotaba. En este caso, en el de la refracción, sí pasa esa luz a través de, por ejemplo, si tenemos un rayo, ¿sí? Y lo apuntamos hacia el agua, se ve que está como si estuviera pasando por el agua o por un vidrio o por algo que esté así transparente o transparentoso, ¿sí? Entonces, pasa el rayo, ¿sí? Hacia el otro medio y ese rayo se va a decir el rayo refractado, ¿ok? Y va a formar un ángulo, ¿sí? Ese rayo refractado con la normal va a formar un ángulo, ¿ok? Entonces ahí es donde vamos a tener el rayo incidente y el rayo refractado. Estos de aquí van a ser el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. ¿Ok? Entonces, como les digo, el ángulo, el que se ve ahí en la figura, el teta i, es el que se forma entre el haz incidente y la normal. Y se conoce como ángulo de incidencia. El teta r es el ángulo que se forma entre el haz refractado y la normal. Y se llama ángulo de refracción. Aquí miren. La refracción explica fenómenos de la vida cotidiana, ¿sí? Como la aparente distorsión de los objetos que se sumergen en agua parcialmente.
Por ejemplo, aquí en la figura 35.2, en el inciso A, hay una varilla, ¿sí? Que está sumergida en una parte en agua. Entonces la varilla parece flexionarse en la superficie del agua. ¿Sí? Entonces hagan en cuenta que está la varilla así, pero nosotros la vemos como con un tipo de inclinación. ¿Sí? Si se fijan aquí en esta figurita. Ahora, esta otra acá del pez parece estar más cerca de la superficie de lo que en realidad se encuentra. ¿Sí? Digamos que el pez está acá abajo y nosotros lo vemos que está un poquito más arriba. Eso es de algunas distorsiones debido a que la luz se refracta, ¿sí? Llegan los rayos de luz, nosotros estamos observando, pero hay un ángulo, ¿sí? En el cual se está deformando y ya no lo vemos exactamente tal cual, ¿sí? Por ejemplo, en las ventanas, sí lo vemos así tal cual, ¿sí? Pero imaginemos que tengamos una ventana con un espesor muy grande, ¿sí? O que estuviera una persona dentro de esa parte. Entonces nosotros lo estaríamos viendo un poquito distorsionado, ¿ok? Entonces vamos a tratar de aprender las propiedades de los medios refractivos y vamos a ver las fórmulas, ecuaciones que tenemos que utilizar para poder calcular eh, estos, ya sean los ángulos de incidencia, los índices de refracción, la velocidad de la luz en esos medios, la longitud de onda en esos medios, entre más cosas, ¿ok? Entonces, miren, primeramente vamos a ver lo que viene siendo el índice de refracción. Pues miren, la velocidad de la luz dentro de una sustancia material es generalmente menor que la velocidad en el espacio libre, ¿sí? O sea, en el vacío, que como ya habíamos visto, era de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, o 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, miren, en el agua la velocidad de la luz es de aproximadamente 2.25 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿sí? Esto es aproximadamente casi 3/4 partes de su velocidad en el aire, ¿sí? Entonces, la luz viaja aproximadamente a 2/3 de esa velocidad en el vidrio. O sea, aproximadamente 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La razón de la velocidad de la luz, ¿sí? En el vacío, ¿sí? La llamamos c. Entonces, la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio particular, la vamos a llamar índice de refracción, ¿sí? Entonces, el índice de refracción lo vamos a representar por una n, ¿sí? Y ya dependiendo, ya como ustedes la quieran nombrar, por ejemplo, si es en el aire, le pueden poner N del aire, o si es del agua, N del agua, o bien si lo quieren poner como el medio 1 o el medio 2, lo ponen como N1 y N2, ¿sí? Eso ya depende de cómo ustedes lo quieran manejar, ¿sí? Y la velocidad de la luz en el vacío lo vamos a representar por una letra C, ¿ok? Entonces, el índice de refracción N de un material particular es la razón de la velocidad de la luz en el espacio libre respecto a la velocidad de la luz a través del material. Por ejemplo, si yo quiero sacar el de el índice de refracción en el agua, pues va a ser la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el agua, ¿sí? O si quiero sacarlo, no sé, cuando esté en glicerina, pues la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en la glicerina. Eso para calcular el índice de refracción. Va a haber ocasiones en las cuales nos va a decir, calcule la velocidad de la luz en tal medio, vamos a suponer en vidrio. Entonces, de ahí vamos a despejar nosotros y vamos a tener, por ejemplo, que la velocidad en ese medio va a ser igual a
la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción en ese medio. En este caso había mencionado el del vidrio, pues el índice de refracción del vidrio. Vamos a tener nosotros una tablita en la cual nos van a decir cuáles son los índices de refracción en diferentes medios. ¿Ok? Que vamos a estar utilizando. Entonces, miren. El índice de refracción es una cantidad adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene unidades, ¿sí? No son ni metros, ni segundos, ni grados, ni nada, ¿sí? No tiene unidades, ¿sí? Y generalmente es mayor que la unidad. Entonces, para el agua, el índice de refracción es 1.33. Para el vidrio, 1.5. Aquí vamos a tener una tabla en la cual nos vamos a basar, ¿sí? La cual nos muestra los índices de refracción de diversas sustancias. Todos esos valores, ¿sí?, aplican al caso de una luz amarilla, ¿sí? La velocidad de la luz en sustancias materiales es diferente para longitudes de ondas distintas. Eso se conoce como dispersión, ¿sí?, que pues después se va a analizar. Entonces, cuando la longitud de onda de la luz no se especifica, es común suponer que el índice corresponde al que tendría una luz amarilla. Entonces, si yo les pongo algunos ejemplos de unos ejercicios para calcular los índices de refracción o que esto y que el otro, y no les digo si es luz roja, luz amarilla, luz, ¿sí? Entonces vamos a suponer o a tomar en cuenta estos valores, ¿sí? Estos índices de refracción, ¿ok? Entonces, si se fijan aquí aquí nada más tenemos ¿dónde está? Para el aire, para el aire, para el aire. Bueno, no está, pero hay algunas ocasiones que vamos a tomar el índice de refracción para el aire. Aquí se los voy a anotar, sí, y ustedes también anótenlo, por favor. Para el aire, sí. Algunas veces, bueno, siempre lo vamos a tomar como si fuera como en el vacío, como 1, ¿sí? A menos que yo les diga este otro, ¿sí? Si en el ejercicio yo les digo, considere el índice de refracción del aire y es este valor, 1.00. Ahí, 003 o 003, no, me parece que es así. ¿Ok? Vamos a considerar ese. ¿Sale? Entonces, si yo no les especifico, vamos a tomar el del n del aire igual a 1. Si se los especifico, yo les voy a anotar, considera el índice de refracción del aire como 1.003. ¿Sale? Y estos valores, si quieren, pues los anotan en su cuaderno, ¿sí? Ahí hay otros en el otro libro, pero vamos a tomar más en cuenta estos de aquí. ¿Sale? Este de acá del vidrio, para que, ¿sí?, es de 1.5, no 1.33, déjense los anoto aquí. Para que, este de aquí no es 1.33, ¿sí?, es 1.5. ¿Sí? Que como se fijan, ese de ahí, el del vidrio 1.5, es el que se mencionó acá arriba, ¿sí? Para el vidrio 1.5, ¿sí? Ahí pues es un error ahí del libro que pues puede pasar a todos. Entonces miren, vamos a ver un ejercicio sobre el índice de refracción. Miren, aquí este ejercicio nos dice, dice, calcule la velocidad de la luz amarilla en un diamante cuyo índice de refracción es 2.42. ¿Sí? Este 2.42 lo tomó de aquí, de la tablita, ¿sí? El índice de refracción
2.42. Entonces tenemos que calcular la velocidad de la luz amarilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, el índice de refracción es la razón de la velocidad de la luz en el espacio libre respecto a la velocidad en el medio. Así que podemos resolver para esa velocidad mediante sustitución. Nosotros teníamos la fórmula o la ecuación que el índice de refracción era la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio, ¿sí? Como ahora nosotros queremos saber la velocidad de la luz en el medio, en este caso el medio es el diamante, entonces despejamos, ¿sí? Esta velocidad que está dividiendo la paso al otro lado multiplicando, y como voy a estar multiplicando el índice de refracción, ese índice de refracción lo paso al otro lado dividiendo. Lo cual voy a tener que la velocidad de la luz en el medio va a ser la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción del medio, ¿sí? En nuestro caso es el del diamante. Entonces nosotros tenemos pues la velocidad de la luz en el vacío que es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Lo dividimos entre 2.42 y aproximadamente nos da de 1.24 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, esta pues sería la velocidad de la luz en un diamante. Si se fijan, es menor. ¿Ok? Entonces, cuando el índice de refracción es mayor, la velocidad de la luz va a ser menor. Por ejemplo, en el vacío, pues es de 3 por 10 a la 8, ¿sí? Posteriormente va a ir incrementando, si nos fijamos aquí en esto. Después va a ser en el hielo, luego en el agua, posteriormente en la fluorita, luego la glicerina, luego en el cromo, después en el benceno, en el cromo, benceno, vidrio, cromo, cuarzo. Antes está el alcohol etílico, el disulfuro de carbono, el flint, ¿sí? La sal de roca. Entonces, si se fijan, entre mayor sea el índice de refracción, menor va a ser la velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces, miren, hay unas leyes, ¿sí? Para la refracción. Si se fijan, habíamos visto unas en el índice de... No, en la reflexión. Ahora para la refracción también tenemos dos, ¿sí? Entonces se conocen dos leyes básicas de refracción, que son las siguientes. La primera es que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal a la superficie se encuentran en el mismo plano, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un plano, este de aquí, ¿sí? El índice, el rayo incidente, que es este, ¿sí? El rayo refractado es este, y la normal está en un mismo plano. Y porque imagínense si ustedes llegan llega un rayo, ¿sí? A una pared, ¿sí? Pero llega, o sea, como si lo estamos viendo en 3 dimensiones, ¿sí? Llega y tengo pues ya la normal, pero luego ya se va como hacia otra dimensión, o sea, no sé, entra en la coordenada X y sale en la coordenada Z, pues no, ¿sí? Tiene que estar en el mismo, ¿sí? En lo mismo tenemos que estar, en el mismo plano, ¿sí? Y la otra nos dice que la trayectoria de un rayo refractado en la interfaz entre dos medios es exactamente reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega aquí un rayo incidente, ¿sí? Y luego se refracta con este ángulo, ¿sí? Quiere decir que si nosotros con ese mismo ángulo con el cual se refractó, yo lo quiero poner ahora el rayo incidente en ese medio, con ese mismo ángulo, se va a refractar con el mismo ángulo de incidencia, ¿sí? Vamos a suponer, ¿verdad? Que con un ángulo de incidencia aquí de 30, ¿verdad? Y luego acá ya es de 15. Quiere decir que si yo
un rayo en este medio lo incido con un ángulo de incidencia de 15, se va a refractar con uno de 30. ¿Sí? Eso nos dice que es reversible. ¿Ok? Entonces, miren, para poder entender un poquito más esto, vamos a observar lo siguiente. Para entender cómo un cambio de velocidad de la luz puede alterar la trayectoria de esta luz a través de un medio, vamos a considerar la siguiente analogía. ¿Sí? Entonces, miren, acá en la figura 35.A, que es esta que tengo acá del lado izquierdo, dice, la luz que incide sobre una lámina de vidrio primero sufre una desviación hacia la normal, ¿sí? Que es esta, mientras pasa a través del medio más denso, que es esta del cristal, y luego se desvía alejándose de la normal al retornar al aire. Entonces llega con cierto ángulo. Aquí, debido a que es otro medio, pues cambia su ángulo, ¿sí? Entonces aquí llega con un ángulo de incidencia, aquí es el ángulo refractado, ¿sí? Después ya es como un segundo evento. Haz de cuenta que, déjenme pongo aquí la anoto. Entonces, imagínense que aquí tengo esto de aquí. Lo voy a poner así, de esta manera, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que este va a ser el ángulo de incidencia, ¿sí? Y este va a ser el ángulo refractado, ¿sí? Para un primer evento, ¿sí? Ahora, en un segundo evento, hagan de cuenta que ahora este va a ser el ángulo de incidencia, ¿sí? Vamos a trazar aquí ahora otra parte. Este sería ahora el ángulo de incidencia, ¿sí? Y este sería el ángulo refractado, ¿ok? Entonces, miren, este ángulo que yo obtuve aquí, que fue en el primer evento, ¿sí? Este ángulo que fue el refractado, ¿sí? Por propiedades de los ángulos, este ángulo va a medir lo mismo que este ángulo. Ahora en el segundo evento, el ángulo de incidencia es el ángulo refractado en el primer evento, ¿sí? Y así pase por 1, 2, 3, 4, 5, los medios que ustedes quieran, ¿sí? Si después nuevamente sale al aire, vamos a suponer que si aquí entró con un ángulo de incidencia de 50 grados, cuando salga al aire nuevamente, va a tener un ángulo de refracción de 50 grados, ¿sí? Entonces, si entra en un medio y sale en el mismo medio, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo refractado que tenemos acá, ¿ok? Entonces, eso sería en este caso cuando tenemos estos medios. Ahora, tenemos otro ejemplo, ¿sí? El de la 35B, ¿sí? Que dice, la acción de ruedas que encuentran a su paso una franja de arena se asemeja al comportamiento de la luz. Entonces, ¿cuál es el evento aquí? Al aproximarse esas ruedas o ese carrito a la arena, una de las ruedas toca primero la arena y disminuye su rapidez. La otra rueda continúa a la misma rapidez, provocando que el eje forme un nuevo ángulo. Cuando ambas ruedas están en la arena, de nuevo, se mueven en línea recta con velocidad uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Aquí va estas ruedas, ¿sí? Primero entra esta de acá y se desvía. Cuando se desvía, entonces ya va aquí, ¿sí? Y va a ir uniformemente en este medio, ¿sí? Va a seguir la misma trayectoria. Pero cuando ya entra a otro medio, que sería el camino seco, primero entraría esta rueda, nuevamente cambia su ángulo, después entra la otra rueda acá y va a llevar un mismo camino, una misma trayectoria, ¿sí? Que sería constante.
Entonces, miren, en ese ejemplo, la primera rueda que entra a la arena va a ser también la primera que salga de la arena. Entonces, cuando entra a la arena, pues va a disminuir su rapidez. Cuando sale de la arena, va a aumentar su rapidez. Miren, aquí está otra parte. Vamos a ver este dibujito. Pero bueno, esto es para... No vamos a tratar de demostrar la fórmula, ¿sí? Simplemente les voy a decir la fórmula y ya ustedes me creen, ¿sí? Entonces, miren, si lo vemos en este caso, una onda plana en un medio de índice de refracción N1 choca contra la superficie plana de un medio cuyo índice de refracción es N2. Al ángulo de incidencia se le denomina θ2, ¿sí? Entonces, en esta figura se supone que el segundo medio tiene una densidad óptica mayor que el primero. Entonces, si se fijan, aquí tengo el medio 1 y el medio 2. Voy a llamar al índice de refracción del medio 1 N1 y al índice de refracción del medio 2 N2. ¿Ok? El ángulo de incidencia, ¿sí?, es θ1, ¿sí?, aquí. Y el ángulo de refracción, este sería θ2. ¿Ok? Entonces, miren, después de varios cálculos y así, vamos a tener que el seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo refractado va a ser igual a la velocidad del medio 1 entre la velocidad del medio 2. ¿Sí? Entonces, la razón del seno del ángulo de incidencia con respecto al seno del ángulo de refracción es igual a la razón de la velocidad de la luz en el medio incidente respecto a la velocidad de la luz en el medio de refracción, que es esta formulita, ¿sí?, o esta ecuación. Entonces, esa regla fue descubierta por el astrónomo danés Wilbur Snell en el siglo XVII. Y esa ley lleva en su honor, pues, su nombre, ¿sí? Esto se llama la ley de Snell, lo que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, otra forma, ¿sí?, para esa ley de Snell, ¿sí?, expresando las velocidades 1 y 2 en términos de los índices de refracción de los medios, va a ser la siguiente. Si recordamos de la ecuación anterior, teníamos que la velocidad en el medio era igual a la velocidad en el vacío entre el índice de refracción. Entonces, si yo lo separo para el medio 1 y para el medio 2, entonces la velocidad en el medio 1 es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción del medio 1 y la velocidad en el medio 2 va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción en el medio 2. ¿Ok? Si yo sustituyo esto de aquí en esta formulita, ¿sí?, lo voy a hacer para que lo vean, ¿sí? Yo tenía que seno de θ1 entre seno de θ2, ¿sí? Si ahora, en lugar de poner la velocidad 1, pongo esto, y en lugar de poner la velocidad 2, pongo esto, voy a tener C entre N1 y C entre N2, ¿sí? Aquí voy a eliminar las C, ¿sí? Y este N2 pasaría acá arriba, ¿sí? De tal manera que sería seno de θ1 entre seno de θ2 va a ser igual a N2 entre N1. O bien, si yo esto de aquí la paso, en lugar de estar dividiendo, la paso al otro lado multiplicando y este seno de θ2 lo paso al otro lado multiplicando, voy a tener esta formulita, ¿sí? N1 por el seno de θ1 va a ser igual a
N2 por el seno de teta 2. ¿Ok? O sea, el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente va a ser igual a el índice de refracción del medio 2, ¿sí? Entre el seno del ángulo refractado, o sea, teta 2. ¿Ok? Entonces, eso sería respecto a cuando ya tengo índices de refracción y los ángulos, en este caso el de incidencia y el refractado. ¿Sí? Para cuando tengo ángulos de incidencia y de refracción y las velocidades en esos medios, utilizo esta, la 35.2. Cuando tengo los índices de refracción y los ángulos de incidencia y refractado, utilizo esta, la 35.3. Entonces, miren, puesto que el seno de un ángulo aumenta, al aumentar el ángulo, vamos a poder observar que un incremento en el índice de refracción provoca una disminución en el ángulo y viceversa. ¿Sí? Si disminuye el índice de refracción, va a provocar un aumento en el ángulo. ¿Sale? Entonces, ahorita se termina esto y regresamos para ver lo que viene siendo este ejercicio y continuar con más y más y más ejercicios. ¿Sale? Entonces, ahorita termina y seguimos.